está detallado o descrito el proceso de transformación en la vida de un creyente nacido de nuevo, en donde lo que se nos plantea, fíjese bien, es un proceso de sustitución por medio del cual las tinieblas, dice que simboliza nuestra vida sin Cristo, nuestra vida en la densa oscuridad, o sea, del pecado. Dice que va siendo sustituida por la luz. Luz que es representada por el Evangelio o por esa vida que costó la sangre del Señor Jesucristo. Entonces vamos a expresar y a decir, o pudiéramos decir lo siguiente: el Evangelio es un proceso de transformación. Un proceso de transformación que va a durar toda la vida. Pero ¿qué va a pasar en ese proceso de transformación? Sería como una interrogante. Bueno, lo que va a ir sucediendo es que las tinieblas de nuestra vida van a ir pasando, ¿verdad? Y en lugar de tinieblas, las tinieblas van a ser sustituidas por la luz. Y durante toda la vida en Cristo, precisamente tiene que estar sucediendo eso. Entonces vamos de un proceso de tinieblas a posicionarnos de la luz, en este caso que es el Señor y que es su palabra. Ahora, esta verdad bíblica podría ser comparada con la verdad que el rey Salomón planteara en Proverbios, hablando de la manera en que está diseñada igual la transformación espiritual en la vida de un justo. Y nos vamos a dar cuenta que tiene una similitud, pero así bien marcada. Vamos a ir a Proverbios capítulo 4, versículo 18. Y lo que vamos a encontrar en Proverbios 4, 18 va a ser el mismo argumento. Y veamos cómo lo expresa en este caso el rey Salomón. Y oiga lo que dice: mas la senda, dice, de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Yo creo que todos hemos vivido lo que es un amanecer. A lo mejor quizás en la playa, ¿verdad? Cuando vamos de la oscuridad y comienza de manera así bien suave a aparecer la luz, y la oscuridad, obvio, ¿verdad? O sea, va desapareciendo, y poco a poco, o sea, conforme la luz, o sea, es mayor, la tiniebla desaparece, y cuando vemos el reloj, pues ya son las 6 de la mañana, y ahí, como quien dice, ya no hay oscuridad. Fíjese que yo creo que el Señor, ¿verdad?, en su sabiduría nos dejó el amanecer precisamente para que tuviéramos una forma, o sea, física de comparar lo que sería, en este caso, nuestra vida espiritual. O sea, eso significa que todas las mañanas que si nosotros tuviéramos la oportunidad de ver el amanecer, tuviéramos la oportunidad, o sea, día con día, de escuchar, o sea, al Señor predicándonos acerca del proceso de transformación de nuestra vida en Cristo Jesús. Y mire, y Él no se cansa y nos dice el mismo mensaje. Yo creo que si hubiera repetido un mensaje una o dos veces, los hermanos hubieran dicho: ya no voy, ya sé que va a hablar. Pero el Señor nos está predicando todos los días del amanecer. Y el amanecer dice que es comparable, dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora,
que va en aumento, mire, hasta que el día es perfecto. Y eso, repito, no es más que la comparación del proceso a través del cual la vida de un creyente va siendo transformada de la tiniebla a la luz verdadera. Amén. Entonces ahí queda, mire, un mensaje. Cada vez que usted esté en el amanecer, usted va a recordar, así es la vida del creyente. Va de las tinieblas a la luz. Entonces, expresar eso, que la vida cristiana es un proceso de transformación, en donde la vida en tinieblas, la vida pecaminosa, o la vida llena de oscuridad, entonces va a ir desapareciendo y vamos a ir, en este caso, adentrándonos a la luz, en este caso, al respecto, la luz de la palabra. Ahora, quiero decirles que todos nacemos en oscuridad. Ahí sí, eso no nos podemos quitar. Todos nacemos, todo ser humano que nace sobre la faz de la tierra, nacemos en oscuridad. Nacemos en tinieblas. Por nuestro mismo estado pecaminoso. Pero a la par del estado pecaminoso que todos traemos, sumémosle el ambiente de la familia, sumémosle la cultura, sumémosle el ambiente social en el cual nosotros crecemos o nos desarrollamos. Y déjeme decirle que todo esto no nos ayuda en nuestra vida en el Señor, porque es todo lo contrario a lo que el Señor establece en su palabra. Entonces, la vida en el Señor será eso, será una transformación. Una transformación, o sea, que implique en este caso, o que impacte, ¿verdad?, todas las áreas de nuestra vida. Al grado que cualquiera sea el área que necesitemos como personas o como seres humanos, tiene que quedar, en virtud del conocimiento del Evangelio, renovado al Señor. Entonces, la vida en Cristo es todo un desafío. Es todo un desafío a ser transformados, ¿verdad? A ir desplazando en todas las áreas de nuestra vida las tinieblas, para que quede bien marcada la luz del Señor o la luz del Evangelio. Ahora, para esta transformación, porque es una transformación, yo debo de usar de un espíritu crítico conmigo mismo. De manera que en la medida que vaya conociendo la verdad del Señor, o vaya siendo revelada, ¿verdad?, o sea, en mí su palabra, fíjese que lo que tiene que pasar, yo debo de ser capaz de señalar mi propia maldad. Yo debo de ser capaz de señalar mi propio pecado o mi propia tiniebla. Tomar una actitud, o sea, de aborrecimiento hacia este tipo de actitud, o sea, arrepintiéndome de ello, y decidir con la ayuda del Señor a poner en práctica la verdad bíblica que Dios me revela en su palabra. Es bien difícil, o sea, desarrollar, crecer, si no adquiero un espíritu crítico, o sea, conmigo mismo. O sea, de alguna manera nos enseñan que, y no sé por qué uno alimenta eso, que la vida en el Señor es pues simplemente venir, va a cantar un par de coros y aprenderme aquí y allá. Pero la palabra nos induce, fíjese, a buscar esa transformación, ese cambio, ¿verdad? Y nosotros debemos de colaborar
Y la manera en la que le colaboramos es precisamente eso, teniendo un espíritu crítico hacia nosotros mismos, ¿verdad? Y eso nos va a ayudar, o sea, muchísimo a crecer y a desarrollar, o sea, esa palabra que tiene que ser implantada en nuestro corazón, que de hecho, déjeme decirle, no es fácil, ¿verdad? No es fácil. Porque aún, o sea, viniendo, escuchando, nos cuesta. Alguien que fue bien crítico consigo mismo, y creo que nos ayuda a entender cómo debe de ser esa actitud crítica hacia nosotros mismos, fue el rey David. David, él no escondía quién fue. Él no escondió quién fue. Él adquirió plena conciencia, o sea, de sí mismo, en relación a áreas específicas que necesitaban un cambio, que necesitaban una transformación. Y él se las expuso así, de manera, se las exponía libremente al Señor. A lo mejor, o sea, este tipo de oración nosotros no las hagamos, porque la mayoría de veces, o sea, la oración que se nos enseña es la oración de Señor, dame, Señor, te pido, Señor, yo quiero, Señor, Pero la oración que nosotros vamos a ver en esta noche, se van a dar cuenta que difiere de toda esa oración común y corriente que nosotros oímos. Y en este caso, decirlo o expresarlo, que el rey David, o sea, estaba tan consciente, adquirió tanta conciencia, óigase bien, de la maldad que había en su corazón, que no pudo dejar, o sea, de arrodillarse para pedir, no que Dios le abundara, no que Dios le prosperara, sino que Dios le cambiara su corazón. Que es lo que de hecho todos estamos necesitando, que nuestro corazón sea transformado para entrar verdaderamente a esa renovación, a ese cambio y a esa transformación que el Señor tiene preparado para nuestras vidas. Entonces yo quiero que vayamos al Salmo 51:1, y ahí nos vamos a dar cuenta de un hombre, óigase bien, que adquirió, repito, plena conciencia de la maldad que andaba llevando. No para hacer una oración de prosperidad, sino para decirle, Señor, cámbiame, cámbiame, cámbiame. Y dice, cuando ustedes leen en los subtemas que le ponen, o temas que le ponen a los versículos, a los capítulos, este salmo dice que fue escrito, dice, al músico principal, salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. A David, cuando escribió, dice que este salmo se le había señalado, o sea, su error, se le había señalado su pecado. Entonces viene él y comienza a hablar con Dios. Pero la pregunta sería, ¿qué habló, o sea, con Dios un hombre que había descubierto la maldad de su corazón? ¿Qué habló? ¿Qué dijo? Y eso es lo que vamos nosotros a oír. Entonces la oración de David fue de la siguiente forma. Oiga, y ahí es donde vea usted y compare el tipo de oración que nosotros escuchamos con el tipo de oración, o sea, de un hombre que está verdaderamente interesado en esa transformación y en ese cambio que tiene que venir cuando conocemos al Señor. Y oiga lo que dice la palabra, dice, ahí podríamos, ten piedad de mí, mire, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, oiga, borra mis rebeliones. Borra mis rebeliones. Entonces es un hombre, o sea, que encontró, fíjese bien, que en su corazón había rebelión. Había rebelión, había una resistencia en este caso a hacer la voluntad de Dios. Entonces dice, Señor, ten piedad de mí, oh Dios,
conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, dice, por favor, ¿verdad? Borra mis rebeliones. Bórrame. Luego sigue, dice, mire, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Amén. Entonces no era alguien escondiendo, mire, su estado natural pecaminoso, sino que era alguien liberándolo para el Señor. Dios, eso soy rebelde. Señor, hay maldad en mi corazón. Y aparte de eso, Dios, peco, desobedezco tus leyes. Desobedezco. Entonces, de ahí viene la oración. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Límpiame de mi pecado. Ahora, comparemos. O sea, ¿cuántas veces usted y yo nos hemos arrodillado para decirle, mira, Dios, hay rebeldía en mi corazón? Señor, hay suciedad de la que necesito ser limpiado. Límpiame de mi pecado. ¿Es esa la oración que nosotros hacemos? ¿Es esa la oración que nosotros estamos practicando como para entender, óigase bien, que el Evangelio es un proceso de transformación de la tiniebla a la luz? O yo podría preguntar, ¿cuándo fue la última vez que usted le dijo al Señor, Señor, límpiame de mi pecado? Límpiame de mi maldad. Veamos el 3. Dice, mire, y vea bien eso, dice, porque yo reconozco mis rebeliones. En otras palabras, Dios, no me estoy haciendo del ojo pacho. Yo sé que hay maldad en mi corazón. No he hecho lo recto delante de ti. Y mi pecado está siempre delante de mí, que aunque lo reconozco, no me puedo detener. Lo hago, Señor. Lo sigo haciendo. El 4 dice, contra ti, mire, contra ti solo he pecado, Dios. He pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido sea por puro en tu juicio. Necesito, Dios, para que limpies mi maldad, presentarme delante de ti, Dios Todopoderoso, para decirte que me limpies. Para decirte, Dios, que no he hecho lo bueno, que no he hecho lo correcto. Y el 5 dice, he aquí, mire, ¿hasta dónde a mí me impacta? Dice, he aquí, en maldad he sido formado. Algunos argumentan que en el caso de, bueno, dejemos por alto esto. He aquí, dice, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, dice, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame, mire, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. El 8. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores, dice, se convertirán
a ti. Hasta ahí llega. Ahora, podemos ver la manera en la que David se miraba a sí mismo, un hombre. Primero que entendía cuál era el llamado de Dios para su vida. Hacer lo bueno, hacer lo recto, pero que también había descubierto, o sea, de sí mismo, que aún, o sea, con ese llamado, con esa demanda de parte de Dios, de caminar hacia ello, él tenía líos, él tenía problemas, él tenía dificultades de sí mismo, no lo había logrado y tenía que arrodillarse delante de Dios para decirle: Dios, ayúdame, no puedo. Pero repito, o sea, y vea, compare usted, ¿serán estas nuestras oraciones? ¿Será el modelo que nosotros usamos para decirle a Dios: realmente me interesa tu comunión, pero sé, o sea, que tu comunión y mi estado, o sea, pecaminoso, no pueden ir a la par? Yo tengo que estar limpio, o sea, de toda maldad y perdonado de todos mis pecados, Señor. Amén. Sí me doy a entender. Entonces, para mí eso es bien importante, porque, repito, David no fue un hombre que escondió lo que andaba llevando, sino que lo sacó todo, lo sacaba todo, lo decía todo. Y hay otros versículos, hay otros capítulos de los salmos que hablan de eso. Y a mí siempre no escondía nada. Todo lo sacaba, todo se lo sacaba a Dios. Y es el tipo de comunión que Dios está esperando de cada uno de nosotros. Repito, o sea, el entender, o sea, el llamado, en este caso a la rectitud de parte de nuestro Dios, o sea, implica el entender que hay necesidad de reconocer nuestras faltas, nuestro pecado, y entrar, fíjese, en una comunión continua con nuestro Dios. Eso es lo que tenemos que hacer, eso es lo que tenemos que procurar. Ahora, el pasar para mí de las tinieblas a la luz, ¿verdad? Requiere de 3 acciones, que de hecho ya las hemos mencionado. Primero, el aprender a identificar en áreas específicas de mi vida aquellas actitudes o acciones pecaminosas o llenas de tiniebla. O sea, si entendemos el llamado de Dios, es bueno, necesito descubrirme a mí mismo, necesito saber qué es lo que ando llevando en mi mente, qué es lo que ando llevando en mi corazón. ¿Es luz lo que ando llevando o son tinieblas lo que ando llevando? Yo debo de ser sincero conmigo mismo. Si quiero progresar, si quiero aprender, o si quiero desarrollarme, yo debo de ser sincero. A veces es como el alcohólico. Dice que la primera expresión que usan los alcohólicos anónimos, ¿verdad?, como para considerarse que deben de estar dentro de la reunión respectiva, es: yo soy un alcohólico. Porque dice que el que no se considera un alcohólico, entonces ¿qué está haciendo ahí si no lo está necesitando? Entonces es igual, ¿verdad? Es exactamente igual. O sea, no podemos decir, óigase bien, que necesitamos caminar hacia la luz si no hemos considerado que tenemos tinieblas. Entonces las tinieblas hay que aprender a reconocerlas, así como David: ten piedad, borra mis rebeliones, borra mi pecado. Lo identificó. Yo debo de aprender a identificarlo. Número 2. Entonces, número 1, el aprender a identificar en áreas específicas de mi vida aquellas actitudes o acciones pecaminosas o llenas de tiniebla. Yo quisiera decir todo lo contrario, o sea, pero yo tengo tiniebla en mi manera de pensar, a lo mejor en mi manera de hablar, en mi manera, la tengo. El 2 dice: el aprender a reconocer como verdadero y eterno la luz de la palabra en las áreas específicas de mi vida. O como quien dice, el aprender a reconocer cuál es la luz.
en esa área específica. ¿Qué es luz? ¿Cuál será la luz? ¿O cómo es la luz en esa área específica de mi vida? ¿Qué es lo que me demanda del Señor en relación a esta área en particular? ¿Es luz? O sea, si yo no reconozco la tiniebla y tampoco reconozco la luz, entonces yo quedo perdido. Yo no sé para dónde caminar. Pero si he identificado la tiniebla y sé que lo que me falta es la luz, entonces la pregunta sería, bueno, ¿qué tipo de luz, qué tipo de carácter, de conducta necesito plantarme para que desaparezca lo malo que anda llevando? Entonces sería la segunda. Identificar la tiniebla, ubicar la luz para saber para dónde voy. Y el tercero, estar dispuesto a pagar el costo que me representa el pasar de esa tiniebla a la luz. Porque ya dijimos, aun cuando lo reconocemos, no es fácil soltar una actitud pecaminosa y pararse el siguiente día diciendo, ya terminé. Hay un costo que pagar. Mire, cuando se tiene la costumbre de años de hacer o venir haciendo las cosas de una manera, el pasar de una forma a otra nos va a representar toda una lucha. Toda una lucha. La carne, representada por el estuche en el cual cada uno, fíjese, andamos, tiene en sus características la desdicha, hermano, de ser dominante, egoísta, exigente, necia, resistente al cambio. Y cuando los malos hábitos están tan arraigados, déjeme decirle que nos costará todo un mundo el apartarnos de ello. Entonces, como quien dice, ya la hice, voy a pasar de la luz a la tiniebla. Vas a tener que luchar. Habrá una lucha. ¿Por qué? Porque viene, imagínese usted, yo no sé cuántos años tenga usted, pero en la cantidad de años a través de los cuales, o más bien partiendo del momento en que usted recibió al Señor, todos esos años, básicamente han sido años de oportunidad para el cambio, para la transformación. Si lo hemos visto de esta forma, de esta manera. Pero déjeme decirle, o sea, que hay hábitos que aún en el tiempo no se quitan. Lucha de años con los malos hábitos, con las malas actitudes. Y cuando no las reconocemos, cuando no las identificamos, eso implica que no hay luz. No hay luz porque ni siquiera la podemos ver. Entonces, ¿qué pretendo decir? Lo que pretendo decir es que el pasar de las tinieblas a luz de Cristo en áreas específicas no nos será fácil. Y tendremos, como el salmista, que arrodillarnos delante del Señor para decirle: Señor, ten piedad de mí, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, Señor. Borra mis rebeliones. Porque yo quisiera decir todo lo contrario, pero quizás lo digo por mí mismo. Mi estuche de hombre, de carne y hueso, es tan resistente al cambio. Y eso lo digo por mí, descubriéndome a mí mismo. Y quiero la verdad, quiero el evangelio, amo, pero no puedo. Y fíjese que la verdad de Dios, cuando la entendemos y cuando la hemos asimilado en la mente, vamos a necesitar desearla, anhelarla, así como lo oyen. Y oiga cómo estaba, cómo fue ese anhelo en el corazón de David. Vamos a ir al Salmo 48.
Vea cómo era el deseo, aún cuando peleaba con su maldad, y ya lo vimos que peleó con su maldad, con sus rebeliones, con su no limpieza, ¿verdad? Lávame más, con su pecado, a pesar de que identificaba, anhelaba, deseaba hacer la voluntad de Dios. Entonces mire lo que dice, lo que decía: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Ese es un anhelo grande que debe haber en nosotros. Señor, habrá un día, ¿verdad? O anhelo que el hacer tu voluntad, Dios, en esta área específica, Dios mío, porque me ha agradado, me agrada. Y Señor, quiero tener mi ley o tu ley en mi corazón. A pesar de la lucha interna que tengo, pero Dios, o sea, anhelo hacer tu voluntad, deseo hacer tu voluntad. Miren lo que dice el Salmo 143:10. Oiga lo que dice: enséñame, mire, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Pero este hombre que escribió esto es el mismo que estaba peleando con su rebeldía. Es el mismo que le estaba diciendo: Señor, ¿verdad? Límpiame de mi pecado. El mismo. Pero ahora él no estaba pidiendo por su pecado. Ahora le estaba pidiendo que le enseñara a hacer su voluntad. Aunque peleemos, pero vamos hacia un destino. Y nuestro destino, óigase bien, a pesar de la lucha que tenemos internamente, es el que Dios nos dé la oportunidad de hacer su voluntad. Y en este caso vamos a decir en todas las áreas de nuestra vida. Ese debe ser nuestro anhelo, nuestra fuerza, nuestro deseo interno. Dios, yo sé que lo voy a lograr en el nombre de Jesús. Amén. El hacer tu voluntad, dice: tu buen espíritu, Señor, me guíe a tierra. Mire, no dice a tierra de prosperidad, no dice a tierra de riqueza, no dice a tierra de abundancia, sino que dice: Señor, a tierra de rectitud. Para que aprenda a hacer lo recto, lo correcto. No lo que está torcido, Señor. Mire. Entonces el proceso de sustitución de las tinieblas a la luz requiere, óigase bien, el dejar de practicar aquello que es pecaminoso y comenzar a practicar lo que el Señor me enseña en su palabra. Entonces en el caso no solamente es el deseo: yo anhelo hacer la voluntad de Dios. No, pero la pregunta sería: ¿qué vas a hacer para comenzar a hacer esa voluntad? Es que yo le estoy orando. Sí, va, está bien, ya oraste. No, ¿qué vas a comenzar a hacer? Entonces dice que el proceso de sustitución requiere de dejar de practicar aquello que no es correcto y comenzar a practicar lo que el Señor enseña en su palabra. Amén. Mire, al respecto de practicar, de la práctica de la palabra del Señor, Pablo nos enseña algo valioso. ¿Cómo es que va a pasar? ¿Cómo es que debe de ocurrir? Y oiga lo que dice Pablo en 1 Timoteo 4:7. Y oiga cómo se da ese proceso de sustitución, porque para mí en la práctica eso es precisamente lo que se da. El versículo 7 y 8 dice: desecha las fábulas profanas y de viejas, ¿verdad? Y oiga lo que dice: ejercítate para la piedad. Luego dice el 8: porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera.
Entonces, una de las cosas que el Señor nos recomienda para el día a día es, en el día a día, dice, ejercítate para la piedad. Practica lo correcto, practica lo bueno. Practícalo, ejercítate. Dice, ¿qué es ejercitarse? Dice que ejercitarse es la repetición constante de una actividad buscando su destreza o habilidad. Nadie puede decir, o sea, que es hábil en algo que nunca ha practicado. Porque lo que hace la destreza o la habilidad es la práctica. Entonces, cuando dice ejercítate para la piedad, lo que está diciendo es practícala hasta que te hagas hábil, hasta que te hagas diestro en la bondad y en el amor de Dios. Pero eso es lo que no hacemos, y algunos otros nos enseñan, pedísela a Dios, no, pero pedísela, pero hacelo. Comenzá a practicar. Entonces dice, ejercítate para la piedad. Pero ¿qué es ejercitarse? Dice, es la repetición constante de una actividad buscando su destreza o habilidad. Amén. Entonces, yo les decía un día a los hermanos, mire, ojalá pudiéramos, porque como esto es ahí de animarse, mire, no salgamos de nuestras casas sin llevar una libra de azúcar, una libra de arroz, todos los días, y pasémosela dejando a alguien todos los días, de manera que nuestro corazón se vaya ejercitando en el dar y en el dar y en el dar. Todo haz. Yo no lo he hecho aún, pero me ponen las pilas en la cabeza. Digo, Señor, eso tiene que encenderse. ¿Por qué? Porque muchos hablan de avivamiento y que la gente va a caer y todo. Yo digo, ese es un avivamiento. El ejercicio en la bondad o en las áreas específicas que Dios nos ha mandado a hacer en su práctica es mi avivamiento. Dice el profeta, es que Dios no me ha hablado. Ay, Señor, cuánta palabra, y no nos ha hablado. No te ha hablado, o sea, no, o no hemos leído la palabra, sería, no, o no hemos leído la palabra. Sí nos ha hablado, no hemos escuchado. ¿Sí? Entonces, ejercítate para la piedad es dejar de practicar lo malo y comenzar a practicar lo bueno. Pero esa práctica dice que es un ejercicio constante hasta habituarse a lo que Dios nos ha mandado. Amén. Entonces él dice, el pasar de las tinieblas es un proceso de toda la vida, hermano. De toda la vida, así como lo oye. Puesto que aun cuando lleguemos a ser exitosos en áreas, dejándola de practicar la tiniebla en un área específica para practicar la luz, siempre descubriremos, hermanos, otras áreas que necesiten ser transformadas. Vamos siendo transformados y pasamos a otra cosa y logramos superar una y ahí viene la otra. Dios siempre revelará nuevas cosas en nuestra vida, de manera que estemos siempre ocupados y deseosos de hacer su voluntad. Recuerden, hermanos, que nuestra vida no finaliza con la muerte. O sea, la muerte solo será una separación del mundo físico. Pero inmediatamente abramos nuestros ojos, seguiremos en la presencia de nuestro Dios. Amén. Seguiremos. Y ahí es donde va a tener sentido para nosotros toda esta práctica de la verdad, toda esta práctica de lo eterno, toda esta práctica de la palabra. Solo allí vamos a poder entender. Ahora entiendo. ¿Y qué vamos a entender? Que ya no somos seres terrenales.
Somos seres, o sea, con una visión celestial. ¿Por qué? Porque vamos hacia lo eterno. Vamos para estar con el Señor eternamente, dice la palabra, y por siempre. Entonces, por eso ese ejercicio, hoy comenzamos la rutina, y esa va a continuar. ¿Por qué? Porque vamos para estar